Bien, buenos días, saludos cordiales. Mi nombre es Eduardo Cruz Sánchez. Bienvenidos a TC Safety, el canal mexicano de seguridad ciudadana. El tema de hoy es sobre la responsabilidad en seguridad. ¿Es verdad que la seguridad es responsabilidad de todos? ¿Hasta qué punto es cierto esto? Bien, no se vayan. Vamos a ver qué dicen los derechos humanos y qué dice la seguridad basada en derechos humanos. Bien, bienvenidos a todos, comenzamos. Voy a tratar de ser breve. Comenzamos. Bien, hay que partir de que con el advenimiento de la democracia, los derechos humanos adquieren total vigencia. Hay un derecho humano que, si no recuerdo mal, el artículo 17, que habla sobre el derecho humano a la propiedad privada, sea individual o colectiva. Bien, cuando no existía el Estado, el país, la región era una especie de guerra de todos contra todos. Y se decide crear el Estado, se le dan recursos, se le da autoridad, etc. Bien, con el advenimiento de los derechos humanos, bueno, entra la democracia en toda su forma y hay un derecho a la propiedad. Esto es, todos nosotros tenemos nuestra casa, nuestro terreno, y de lo que son los límites de nuestro terreno hacia adentro es responsabilidad nuestra, es indudable que es responsabilidad nuestra. Solo que estuviera en riesgo la vida de alguien de los integrantes, pues sí, ahí sí ya tiene que entrar el Estado, pero eso lo veremos más adelante. Entonces, tenemos nuestra casa, pero bueno, y eso el gobierno lo respeta, no va a meterse sin causa justificada. Pero ¿qué pasa cuando decidimos en nuestra casa que la queremos usar para rentar, por ejemplo, o la queremos usar para abrir un local y que alguien venda ahí una panadería, por ejemplo, coloque ahí una panadería? Ahí el Estado es donde ya entra a nuestra casa porque ya estamos dando un servicio y estamos interactuando con otros ciudadanos. Ya no se nos pide la misma responsabilidad como ciudadano que como comerciante, por ejemplo. Y hay más implicación. Tiene que ver que nuestra instalación eléctrica esté bien. Si, por ejemplo, voy a rentar mi casa de acuerdo al derecho humano a la vivienda digna, pues ese cuarto que voy a rentar, pues tiene que tener todas las condiciones de seguridad, eléctricas, de gas, etcétera. Me he encontrado gente que está rentando en lugares donde prácticamente es una cisterna. Y le pedían al casero que les diera la oportunidad de abrir una ventana y todo. No, así déjalo. ¿Y el Estado? Bueno, eso piénselo, vamos a seguir. Entonces, cuando ya estamos interactuando con otros ciudadanos, necesitamos que el Estado cumpla la función de ver las leyes que hizo, verificar que se cumplan, etcétera. Si no lo hace, cae en negligencia. Pero bueno, partiendo de ahí, nos fue bien, pusimos más negocios, es un consorcio. Y los empresarios, para realizar su actividad, se basan, entre otras cosas, en normas oficiales mexicanas. En esas normas oficiales mexicanas nos dice, mira, pues la responsabilidad del patrón es, entre otras cosas, además de dotar, capacitar a la gente para decirle qué va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, con qué lo va a hacer, etcétera. También tiene que tocar aspectos de seguridad. Y la ley es muy clara, tomen cualquier norma oficial mexicana, la que quieran, y revisen ahí el alcance, dónde va a ser aplicada y las responsabilidades. Ahí dice, el patrón es el responsable de la seguridad. Pero si el patrón dice, bueno, pues espérame, yo no sé, bueno, él puede contratar a un responsable de seguridad. Obviamente, pues gente que sepa, no lo vaya a embarcar, como aquí decimos en México. Y ok,
Bien, entonces, ya hay un espacio de una dimensión individual donde tenemos nuestra responsabilidad con nuestra casa. Hasta que abrimos esa dimensión y vamos a interactuar con otros ciudadanos, es cuando ya hay más responsabilidad y entran las normas oficiales mexicanas. Y no solo en el espacio empresarial, sino en el espacio público, las oficinas públicas, etcétera. Bien, y aquí llego al espacio público. ¿Qué hay después de nuestra casa, después de los límites de nuestra casa? Está lo que conocemos como espacio público. No solo es la vía pública, es lo que es de todos. Es la vía pública, es el aire público, es el agua pública, es todo el entorno, todo el entorno. Y ahí el verdadero responsable, el único responsable, de acuerdo a la ley, pues es el Estado. Es nuestro administrador que pusimos para que administre esas áreas. Vamos, si llega un momento que, por ejemplo, hay una persona que está ahí, trae su perro y está defecando ahí en vía pública, pues sí, o sea, puede uno moralmente decirle, ¿sabes qué? Es que no está bien lo que haces. Pero más en una situación tan caótica como estamos pasando en México, pues te va a golpear y cuando llegue el policía va a tratar de mediar. No, 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 está mal entendida la seguridad. ¿Por qué está mal entendida la seguridad? Si la seguridad en democracia es la seguridad basada en derechos humanos, pero los derechos humanos apenas se ratificaron en 2011. ¿En qué se basaba el Estado para hacer su seguridad antes? Fueron muchísimos años. Exacto. En los principios de la política moderna, que fueron creados por Nicolás Maquiavelo en el siglo XVI. O sea, no es posible. ¿Será cierto? Bueno, cuando empezamos a ver, coinciden tantas cosas. Un aspecto que quiero comentarles, por ejemplo, no quiero entrar de lleno a las teorías de Maquiavelo, les recomiendo que las lean, pero hay un apartado ahí que dice un principio que usa que para llegar al poder es ideal que sea amado, pero también que sea temido. Si pueden hacer las dos cosas los gobiernos, qué padre. Y si no, pues mejor que sea temido. En la actualidad vemos reminiscencias de ese pasado maquiavélico en el que nos convencen del amor, tratan de que amemos a los gobernantes. ¿Y cómo? Pues nos los pasan viajando en metro, codeándose ahí en el microbús, todo el problema, comiendo garnachas, para que la gente se lleve la idea de que son gente de ellos, para que los acepten. Inclusive han llegado al caso de casarse con figuras públicas, una de telenovela, etcétera. Es parte de lo mismo, ese amor. Pero cuando llegan al poder, viene usar el poder para mantener el poder. ¿A qué me refiero? Van a tratar de usar al mayor poder que hay a nivel gubernamental, que es el ejército, para intimidar. No entro todavía al aspecto policíaco. ¿Por qué? Porque el aspecto del ejército es algo bien importante. Bien importante y es fundamental. Cuando existía la violencia en una región y decidieron crear al Estado, le dieron recursos para que tuviera una área que defendiera a esos pueblos de las agresiones de otros pueblos. Fue el ejército. Entonces, el ejército tiene las armas, tiene los recursos, muchísimos recursos. Pero aquí hay un detalle bien importante. Todos los demás ciudadanos nos basamos en las normas. Dejamos nuestra libertad para someternos a normas, para civilizarnos, para ser ciudadanos. Ese ser ciudadanos nos permite leer las reglas, asumirlas, respetarlas. Pero en el caso del elemento castrense, no debe de pensar.
debe llevar un adiestramiento tal que inhiba todas esas capacidades de razonamiento, de cuestionar, de hacer lo bueno. Se debe de inhibir. El soldado debe de obedecer. Simplemente recordemos el frente oriental, la guerra en Rusia. En su momento más tremendo, el soldado tenía un promedio de vida de un día. Si vivía 3, ya era veterano. En ese entorno tan caótico, que le ordenaban ir a enfrentar, por ejemplo, va a enfrentar un tanque alemán con una nuez que decían los alemanes, les escupes y explota. Sabían que iban a morir, no tenían que cuestionar, tenían que obedecer. Entonces, recuerdan el caso de Juana Barrazas. Todo el sufrimiento que tuvo inhibió esos sistemas que evitan que venga la parte animal. Y todos tenemos eso. En alguna mayor o menor medida, lo que inhibe son esas reglas, son esas normas y la noción de justicia. Por eso dicen que si no hay justicia, no hay civilidad. Bien, entonces, regresando al soldado, el soldado no tiene por qué obedecer. No tiene por qué razonar, tiene que obedecer, nada más. Los que alguna vez estuvimos en la milicia, en el ejército, recordarán, por ejemplo, una ocasión un oficial así llegando nos dijo, a ver, a lo mejor no saben dónde están. El reglamento militar dice que el oficial debe de hacerse obedecer por la tropa, aún haciendo uso de las armas. O sea, ellos tienen que obedecer. Entonces, desde este punto de vista de su función, no son imputables. ¿Qué implica? Que en todo caso los responsables son sus superiores, y los superiores pues tampoco, porque obedecían. Entonces son los superiores y así, hasta que llegamos, por ejemplo en nuestro caso, en México, a que el responsable es el presidente de la República. ¿Nos sirve para la seguridad? Caso extremo. Imaginemos que en algún país el gobierno mete al ejército y roba, contrabandea, desaparece gente, incluso le hacen la competencia al narco, bla, 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 crean un caos, un daño. A final de cuentas resulta que su comandante supremo es responsable. ¿Qué gana el país con que ese comandante supremo sea encarcelado? Nada, es un daño muy grande. Así lo ejecuten, así le hagan lo que quieran, no gana nada. Por eso es tan peligroso tener al ejército en las calles. Todo lo contrario al policía. El policía es un ente civil, el policía es un ente que razona, el policía es un ente que es un ciudadano a fin de cuentas, que tiene la encomienda, tiene la responsabilidad de supervisar que las leyes se cumplan. Y vamos a dejarnos el aspecto que va a cumplir el orden. El orden es una palabra tan genérica. Hace muchos años, como le decían al policía, el representante de la ley. Es la figura del Estado en la calle. Eso es el policía. Pero también, si aplicamos, no vamos a aplicar entonces el principio de la obediencia ciega, que es fundamento del ejército, fundamental en el ejército. Pero tampoco vamos a aplicar, bueno, sí se aplica, lo que pasa con los empresarios. ¿Qué dice el empresario? Bueno, pues yo soy el responsable. Y si sabe de seguridad, qué bueno. Y si tiene todo el tiempo del mundo, qué bueno. Pero no va a estar supervisando a todos los trabajadores. ¿Cómo? Aun cuando contrata un responsable y todo, pues tiene que estar supervisando al responsable, valga la redundancia. Entonces,
¿cómo es que hacen en un entorno tan competido para evadir o evitar esa responsabilidad? Porque a fin de cuentas lo que el empresario quiere es que las cosas funcionen, que no se den problemas, porque eso afecta la capacidad productiva de su empresa. Entonces, ¿qué es lo que pretende? Pues crear una lista de cómo se deben hacer las cosas. Eso es lo que nosotros llamamos el manual de administración de calidad. Fue uno de los fundamentos que al menos yo concebí que era importante para regular el funcionamiento de la unidad de rescate de la Policía Federal, que fue lo que hice. Y vamos, eso es el primer antecedente de esos manuales de procedimientos, o vamos, la parte más pulida de ese manual de procedimientos lo tenemos en el perfil de puestos. Pero cuando trabajé en la elaboración de la unidad de rescate me encontré con dos aspectos que me pusieron en shock. Una, no tenían perfiles de puesto de los policías. Ok, pues allá ellos. Yo voy a hacer los perfiles de la unidad de rescate. En cuanto los entrego, toman los perfiles de la unidad de rescate y los meten como los perfiles de la policía, de la unidad de restablecimiento del orden público, que estaban formando los jefes. Porque ahí viene otra reminiscencia del pasado. ¿Qué tiene que hacer una unidad de rescate bajo el mando de la policía? Según la seguridad, son riesgos distintos, no tienen por qué estar juntos. Y de ahí viene el absurdo. Es que es la cara blanca de la policía. Con eso estaban asumiendo que ellos no iban a hacer su trabajo y solo deberían tener una instancia que fuera su cara blanca. Era manipulación. Es lo que conocemos aquí en seguridad, el síndrome de la última etapa. La última fase, el último paso. ¿Qué es? Cuando tú haces tu análisis de riesgos, ves la problemática y dices, bueno, vamos a ser una policía que necesita enfrentarse a estos riesgos y pues necesita un casco así, necesita una protección así, y te das cuenta que lo que queda es un policía con un uniforme táctico para ciertas actividades. Bueno, pues en México dicen, no, tráete el uniforme táctico. Y dicen a la prensa, ¿sabes qué? Pues ya estamos haciendo la policía táctica. Y cualquier gente que dice, perfecto, es el último paso, pues me imagino, doy por hecho que ya hicieron los otros. Pero no es verdad. Todo es apariencia. Y ese es el gran problema. Son reminiscencias de el gobierno maquiavélico. Otra reminiscencia, la administración vertical. ¿Y cuándo fue cuando empecé a ver esa problemática? En dos aspectos. Cuando me pidieron elaborar el manual de organización de la unidad de rescate, dije, bueno, pues vamos a hacerlo en base a la administración por proceso. Y dije, bueno, ¿tienen alguna norma, algún ejemplo? No, tú hazlo. Bueno, primero voy a hacer el organigrama, así asado lo voy a hacer, etcétera. No, olvídate de broncas. Mira, ves aquí. Y me enseñaron un organigrama del ejército. Ves aquí, soldado. Pones policía. Aquí ves cabo, pones policía segundo. Aquí ves sargento, pones policía tercero, así y así y así. Y dices, no inventen, yo dije. No inventen, eso es arcaico. Estamos en la época de competencia global. Ya se inventó la computadora. Desde que programas una computadora, te das cuenta que tienes que tomar cada proceso y diferenciar en sus partes. Desde esa época, iba yo en la prepa cuando ya empezaba a ver esos temas. Entonces, no entiendo, le dije, pero bueno, lo hice más o menos, quedó bien.
Pero cuando desde la máxima autoridad en materia de seguridad estaban fomentando el mando único en vez del método único, que es la seguridad, dices, esto no va a funcionar. El mando único es control maquiavélico. Por ello es cuando uno choca. Y por ello ahorita cuando dicen, es que los derechos humanos son para defender delincuentes, no. Es lo que nos han intentado que entendamos. No, los derechos humanos son para defender a los humanos. ¿Recuerdan ustedes la seguridad de hace muchos años? Cuando salió uno del trabajo y de los que te cuidabas era de la judicial. Que buscaban en cualquier esquina, te levantaban, te decían que iban a checarte y todo, te bolseaban, te quitaban todo. Cuando otra reminiscencia del gobierno maquiavélico, no se investiga, en México no se investiga, se inculpa. Por eso la verdad histórica de Ayotzinapa no es una excepción, era la regla. Y ahora vamos a esta otra parte, y sé que voy a levantar muchas chispas, pero es necesario entenderlo. Vamos a ahorrar por austeridad. ¿Qué hacen o qué se hace en base? ¿Por qué se hizo la administración por proceso? Para identificar qué partes del proceso hay inconsistencias, o sea, no se están haciendo las cosas bien y mejorarlas. Se ahorra por eficiencia, no por decreto. Cuando no tienes esa administración bien hecha y solo decretas que, ¿sabes qué? Cortamos el presupuesto y a ver cómo le hacen. ¿Qué es lo que va a pasar? Se van a crear inconsistencias. Se va a retirar, y como no hay cultura de seguridad, créanme, lo primero que hacen es retirar gastos en materia de seguridad. De verdad, ¿qué tiene en común el chico que se electrocutó al albañil, la caída del tren de la línea 12 y el accidente que ustedes quieran? Que no hay supervisión. Que no hay supervisión. Porque el gobierno, que todavía tiene el pensamiento maquiavélico de que, bueno, llega con amor y después los reprime y así se mantiene en el poder, no conoce la responsabilidad. Es su obligación. Y quiero recordar el dicho del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Una de las principales tareas obligatorias del Estado es crear las condiciones para el desarrollo de sus ciudadanos, especialmente aquellos vulnerables. Me encantó y por eso me la aprendí. Es la mejor definición de los derechos humanos. Y veamos dónde está Rusia. Y veamos dónde está China. Entonces, regresando a la parte de responsabilidad, el gobierno tiene la obligación de crear las condiciones para que nos desarrollemos. Y su mejor herramienta son las leyes. Pero una ley supervisada y que se va mejorando. ¿Con qué? Con los análisis de riesgos, con la investigación de accidentes. Por eso es importantísimo la investigación de accidentes. Y por eso desde un principio, cuando veíamos el problema de la línea 12, que trataban de darle a los ciudadanos que fueron afectados, a las familias de las víctimas, estaban dándoles una cantidad de dinero. Yo dije, bueno, espérame, no entiendo por qué les están dando dinero si todavía no concluye la investigación. No sabemos si es indemnización o si es un apoyo, si fue accidente o fue negligencia. Un accidente es cuando cumples todo lo que marca la ley, cumples todo lo que debes, haces tu trabajo y aún así se da el evento. Bueno, pues un accidente. Ok, pues investígalo y todo, ve que falló y con ello mejora tus procedimientos.
Es el mecanismo de mejora continua de la seguridad basada en derechos humanos. Pero cuando te pasas de vivo, que es, ay, abusas y todo, como decían en algunos estudios, decían, bueno, te pasas de vivo y quieres ahorrar y quieres hacer, aquí está la norma, pero como nunca me supervisan, no la hago y todo. O sea, negligencia es negar la inteligencia que está en nuestras normas. Cuando haces eso, estás haciendo violencia en forma pasiva, pero es violencia contra los ciudadanos. Por ello difieren mucho los pagos por accidente que los pagos por negligencia. No sabemos investigar en México porque no sabemos seguridad basada en derechos humanos. Pero ¿quiénes tienen la responsabilidad de supervisar a los administradores del país? Nosotros, los ciudadanos. Y sí, sé que en la ley para hacer eso dicen, bueno, voy a poner el comité vecinal. Pero si ese comité vecinal, ese jefe de manzana no sabe seguridad, ¿cómo va a supervisar? Afortunadamente, todos como ciudadanos tenemos la obligación, la responsabilidad y la posibilidad, sí, basada en derechos humanos, de supervisar, de tener una audiencia pública, de exigir. Si aquí lo vemos, o sea, los derechos humanos no defienden a los humanos, defienden al ciudadano de las perversiones e incompetencias de los gobiernos. Es la esencia, no hay más. Si queremos cambiar, y en ese aspecto tiene razón López Obrador, en su época de aspirante, solo el pueblo puede salvar al pueblo. ¿Pero el pueblo qué? El pueblo informado, el pueblo que sabe. Todo esto que hemos estado viendo en nuestros videos de aquí a es lo que debe de saber todo habitante de México para ser ciudadano. Esto es lo que debe de saber uno antes de cumplir los 18 años. Y bueno, hay más temas que podemos tocar, pero quiero que se vayan ahorita con esa idea. Con esa idea de que en la medida que los ciudadanos sepamos, nos vamos a poder defender. Y antes, no es lo mismo responsabilidad que competencia. Responsabilidad es la obligatoriedad que tengo de hacer algo y que me pueden sancionar por no hacerlo. Y la competencia son las habilidades, destrezas, conocimientos que necesito para hacerlo. Nuestros gobiernos, al menos en lo que nosotros conocemos o hemos visto aquí en México, nuestros gobiernos tienen la responsabilidad, aunque no quieran entenderla, aunque finjan demencia, pero no tienen la competencia. El decir dejar hacer, dejar pasar, es evadir o intentar evadir la responsabilidad. Pero los principales obligados a responsabilizar a nuestros administradores somos nosotros los ciudadanos. Créanme, el país se mantiene por todos esos ciudadanos que están manteniendo al país, sin recursos, con todo en contra. El gobierno tiene que crear las condiciones para el desarrollo de las personas. Si el gobierno hiciera su tarea, no tendría por qué emigrar la gente. ¿Los chinos emigran? ¿Los rusos emigran? Reflexiónenlo. Bueno, es todo por hoy. Recuerda la recomendación. Haz lo que a ti te toca por ser cada vez mejor ciudadano. Exige que el gobierno haga lo que le toca. Y sé solidario. Sé solidario. Siempre. Hasta la próxima, amigos. Compartan, comenten. Quedamos a sus órdenes. Hasta luego.